Os presento a Javier García Valenzuela, que nos dio una charla, yo creo que muchas lo conocéis. Estuvo conmigo en el Rollo Villanova de Capellán y ahora está en el Hospital Clínico. Y es la última charla que tenemos. Os agradezco que hayáis venido, porque está el día que si llueve, que si no llueve, que si no sé qué, o sea, que es de agradecer el que os hayáis decidido a venir. Entonces, os quiero recordar que el Día del Enfermo es, la Pascua del Enfermo, es el día 25 de mayo, con el lema Peregrinos de la Esperanza. Ya sabéis que estamos celebrando el año jubilar y por eso todo gira en torno a la esperanza, ¿eh? Entonces, Javier va a empezar con una canción y luego, si tenéis alguna pregunta para hacerle, pues lo podéis hacer, ¿eh? Muy bien, pues nos ponemos de pie. Vamos a empezar este rato de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Vamos a hacer un canto de acción de gracias que nos despierte un poquito. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Muy bien, pues así de pie vamos a hacer una oración. Vamos a tener presente también en medio de nosotros y rezar por la salud del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues felicidades a todos los padres en el día de San José, a los Josés, Josefas, María José, que además es su cumpleaños hoy, que cumpleaños, nuestra enfermera de cabecera. ¿Eh? También santo y cumpleaños, pues ya sois dos. Aquí también santo y cumpleaños, pues muy bien. Sí, es bonito que hayamos podido encontrarnos también en este día de San José. Conocéis que hay un evangelio apócrifo que es un poco continuación del evangelio que se ha escuchado en este día, que es el evangelio del sueño de San José, ¿no? Porque la prueba de San José debió ser maja, ¿eh? Oye, porque estaba enamorado de la Virgen María y de repente, mira que estoy embarazada. ¿Qué hago? Si te repudio, como estamos desposados y ya los desposorios ya era un modo de compromiso ya muy alto, casi matrimonial, como cuando ya la pedida de mano, pues entonces arriesgabas de morir lapidada. Parece que en tiempos de Jesús ya la lapidación era bastante excepcional, pero todavía se daba. Pero bueno, al menos totalmente puesta de lado. Y San José va a tener una noche entera grande de combate, ¿no? Hasta que, después de la mitad de la noche, que es muy importante siempre en la mística, la noche es un momento de experiencia muy fuerte por la que han pasado todos los santos, la noche de la fe. Momentos en los que ves tambalear todo, momentos en los que te entran un poco como también las dudas en el corazón. Sabéis que los enemigos del alma son tres, decía el antiguo catecismo, el mundo, la carne y el demonio. Ya el mundo más o menos, la carne, bueno, tira que te va, pero ya cuando ya parece que tal, es cuando está esperando y viene el demonio. Y el demonio ataca a la fe. Entonces San José va a pasar esa tribulación fuerte del sufrimiento hasta que un ángel se le va a aparecer por medio de la noche y le va a decir: ánimo, José, que este niño que espera María es obra del Espíritu Santo, recíbelo. Le va a ayudar a entrar en la voluntad de Dios, que también tiene mucha relación este ángel con la figura de la pastoral de la salud, porque nos toca muchas veces ir al encuentro de personas que están pasando una tribulación muy grande, porque la salud es una prueba muy grande, y poderle decirle a una persona que está ahí en una noche sufriendo, con dolor: ánimo, 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 que es de Dios. Muchas veces las pruebas son muy difíciles entenderlas con la razón, hay que guardarlas como la Virgen María en el corazón, pero con la certeza que Dios de ahí va a sacar un bien, la resurrección. Bien, pues dice este evangelio apócrifo, que apócrifo no quiere decir que sea herético, significa que, pues bueno, pues no fue evangelio canónico, pero eran textos que circulaban por las comunidades cristianas antiguamente. Pues dice que San José rápidamente fue donde la Virgen María y le dijo: María, chata, hija. No sé si le diría así en aquel tiempo, pero de una manera cariñosa sí que le diría: María, hija mía, me lo podrías haber dicho y me hubiera ahorrado todo este sufrimiento. Y le dice María, fijaros qué frase más bonita, que está ahí. Le dice: ¿y quién soy yo para interponerme o ponerme en medio de tú y Dios, o de Dios y tú? O sea, porque Dios tiene una historia, y es una historia de amor y de salvación con los hombres. Y a veces esta historia, que es una historia de amor y de salvación, pues pasa por momentos de prueba,
por momentos de sufrimientos, por momentos de caídas. Y a veces a nosotros nos viene como este buen deseo, este buen propósito, podemos decir un poco también a veces neurótico, de querer salvar a todas las personas y de que no sufra nadie, ¿no? Pero es que el sufrimiento en la fe también tiene un sentido. Y hay momentos en los que uno está pasándole el sufrimiento y tiene unas gracias, gracias personales, gracias particulares, encuentros con el Señor que son estupendos. Conocéis la famosa encíclica que escribió San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, ¿no? O sea, el sentido salvífico del dolor, del sufrimiento. Bueno, digo todo esto porque yo estoy contento, bueno, pues que también poder estar en este día, que también imagino que habrá sido un día que habréis podido participar un poco, o compartir, o celebrar, o comer. Pero bueno, estamos esta tarde aquí. Esto claramente no es una homilía, no es una catequesis, es una escuela de formación, ¿no? O sea que os voy a meter un poco de rollo. Es que os veo así muy... y me da como apuro porque había preparado un montón de cosas, pero no os quiero bombardear, ¿no? Con mucha cosa, y menos a esta hora. Pero sí algunos datos, alguna información os tendré que dar, ¿no? Vamos a hablar, el título que me han adjudicado, dijéramos, es Año Jubilar y los enfermos. Entonces vamos a hablar un poco del año jubilar, que ya estamos en marzo. Ya han pasado ya 2 meses y medio, 3 meses. Ya podríamos haber ganado un montón de indulgencias. No sé cuántas indulgencias habéis ganado ya. O os habéis lucrado, como se decía antiguamente. Julio seguramente que un montón, como está en el Pilar ahí siempre y en los lugares santos. Sabéis que en Zaragoza me parece que está el Pilar, está el Aseo, está el Hospital San Juan de Dios, también me parece, Santa Engracia, y luego de parte del Arzobispado Castrense está también el Hospital Militar. No, y el Hospital Militar también, el que está enfrente, detrás del seminario. Sí. Y San Fernando la parroquia. Sí, sí. Y ahí también, en San Fernando. Eso como parte del Arzobispado Castrense. Y luego el que le guste un poco pues moverse, pues puede ir a Calanda. Me parece que Daroca también, los corporales de Daroca. También. Y ya pues más, oye, pues te puedes ir a Tarazona, no sé, a Burgos, a Madrid. Oye, podéis aprovechar. Y ya el premio gordo pues sería Roma, Calatayud también. Y Roma pues sería Roma. En Roma, sabéis que otros años, ¿os acordáis del año jubilar? Hay años jubilares que se llaman ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son cada 25 años. El primer año jubilar, el primero de todos, fue en el 1300, ¿no? Porque, no sé, la gente como en el 1299 les entró como un gran miedo de temor del fin del mundo y empezaron muchos a peregrinar a San Pedro, a Roma, y empezaron a pedirle, le pidieron al Papa pues como alguna gracia especial, y el Papa estableció un año jubilar para toda la Iglesia, y a partir de entonces empezó a hacerse cada 50 años. Lo que pasa es que 50 años era demasiado porque habría gente que igual pasaría su vida y no le daría tiempo a vivir una, porque en aquel tiempo sería más o menos la media de edad. Entonces, a partir del año 1475, un tal Julio II lo redujo a 25 años, ¿vale? De tal manera que más o menos, si todo va bien, pues en vida podemos vivir 1 o 2 años jubilares. El último ordinario fue en el año 2000, que fue un pedazo de año jubilar estupendo, ¿os acordáis? En el año 2000, ¿verdad? Y luego el último, que fue extraordinario, que fue el que hizo el Papa Francisco, el año de la misericordia, en el año 2016.
Y este año 2025, de nuevo, es un año jubilar ordinario. Para convocarlo, el Papa ha escrito esta bula, que se titula Spes non confundit, que no sé si habéis tenido ocasión de echarle una ojeada o de leerla, pero es muy bonita también como lectura espiritual. Y algunos datos de ahí, algunas notas voy a leer. También habla de las obras de misericordia, y las obras de misericordia siempre nos ponen en referencia con los enfermos. Bien, entonces, la peculiaridad de este año que cambia con el año 2000 es que el año 2000 en cada diócesis había una puerta santa, que luego veremos un poco el significado de la puerta santa, una puerta santa que había que atravesar. Cada catedral o cada concatedral, pues una puerta para poder atravesarla. Este año hay lugares para ganar el jubileo, pero las únicas puertas santas van a estar en Roma. Van a ser San Pedro, San Pablo fuera Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, que es donde quiere ser enterrado el Papa Francisco, y una cárcel de Roma, la Regina Pacis, una cárcel de Roma. Esas 5 van a ser o sea que si uno quiere atravesar la Puerta Santa, va a tener que ir sí o sí a Roma. Ahora tenemos suerte que a partir de abril va a haber vuelo directo Zaragoza-Roma. Las horas son un poco así intempestivas, pero bueno, oye, es cómodo, puedes llegar, dejar el coche en el aeropuerto, ¡pam!, y ya volver al día siguiente casi. Bueno, no, se puede hacer un poco más, pero, o sea que ya Roma está. Y luego la diócesis va a montar también, organizar distintas, sobre todo es en septiembre, que va a ser un poco pues como la peregrinación. Va a haber una de jóvenes en agosto. A ver, esto estoy hablando, pero todo depende del Papa y de cómo esté y todo, porque todos sabemos un poco la realidad, aunque todo sigue adelante, no está cambiando en nada de momento. Y en septiembre habrá otro encuentro que va a ir las distintas delegaciones y la diócesis. Muy bien. Entonces, yo en esta... ¿qué voy a hablar un poco? ¿De qué os voy a hablar? Pues del jubileo. ¿Qué significa el jubileo? Entonces, me da apuro meteros un poco de rollo, pero es que, a ver, a mí el primer beneficiado de estas charlas siempre es el que las da, porque, oye, te obliga, dijéramos, a preparártelas y a currar un poco, y al final hasta te informas de muchas cosas y te das cuenta de tantas cosas que ni sabías. Bueno, que sí que sabías, pero que estaban ahí. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar cómo el jubileo no es algo que ha inventado la Iglesia Católica, sino que es algo ya que se remonta al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros todavía está como algo por descubrir. Para nosotros es mucho más fácil leer el Nuevo. Cuando hablamos de la Biblia nos referimos al Nuevo Testamento. Tal vez del Antiguo Testamento los Salmos, bien, pero no es fácil entender, leer el Antiguo Testamento. Está bien si alguien nos ayuda, nos explica o estudiamos para ver un poco el sentido que tiene. La Iglesia nos enseña que el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz claramente del Nuevo Testamento. Pero tampoco podemos entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque Jesús era un hebreo. La Virgen María era hebrea. San José era un hebreo. Ellos, la Biblia que manejaban, que usaban, eran lo que es nuestro Antiguo Testamento, lo que para ellos era la Torá, los escritos sapienciales, los profetas, los salmos.
De tal manera que también Jesús, yendo con sus padres a la sinagoga, celebrando la liturgia, rezando, escuchando, poco a poco iría teniendo conciencia también de su identidad, de quién era él. Porque Jesucristo no nació ya como con la película de Superman, que con 2 o 3 años ya sabía, no sé, empezamos. ¿Cuándo empezó Jesucristo a tener conciencia de que era hijo de Dios? Pues no se sabe exactamente, pero seguramente con sus padres, con su familia, durante su vida oculta en Nazaret, vería cómo hablaban los salmos, el Mesías que había de venir, que tenía que nacer de una mujer virgen. Su madre seguramente le habrá contado cómo nació él, que no nació por obra de un hombre, sino que un ángel se le apareció, que el Mesías debía, hijo de David, que nacería en Belén, y él vio, anda, pues yo nací en Belén, y que vinieron de oriente, de occidente, a adorarlo, y su madre le contaría, pues mire, cuando tú naciste, pues vinieron unos magos, y vinieron unos pastores, y no sé qué, y la estrella, y luego una serie de cosas, y él vería, pues una serie de signos que le harían reconocer ahí, pues quién era él. O sea que la humanidad y la divinidad de Jesús, que es un misterio de fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pues empezarían un poco como a concretar ahí, ¿no? Entonces, Jesucristo, viendo las Escrituras, leyendo las Escrituras, de tal manera que Jesucristo, cuando ya empieza su ministerio público y llega a la sinagoga de Nazaret, después de que ha pasado ya las tentaciones del desierto, que ha sido bautizado, llega a la sinagoga de Nazaret, que era su casa, con sus primos, sus tíos, toda su familia, todo, desenrolla el rótulo de la ley y lee el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar la vista a los ciegos, para que los cojos anden, los sordos oigan. Y dice al final, esta palabra se cumple hoy, que era una cosa un poco, se cumple hoy en medio de vosotros. O sea, Jesucristo, podemos decir que ahí en ese momento fue cuando ya luego el bautismo, este es mi Hijo amado, escuchadle, y todo, y Jesucristo ya ve como en él cumplido todo el Antiguo Testamento. Entonces, ya el jubileo, vemos que el jubileo, sobre todo, ¿dónde lo encontramos el jubileo? Pues lo encontramos en el libro del Levítico. Lo sorprendente del Antiguo Testamento es una cosa, que Dios escoge algo que no es amorfo, un grupo de esclavos en Egipto, los libera con mano potente, los conduce por el desierto, abre el Mar Rojo, le da la alianza y los conduce a la tierra prometida, y establece con ellos una alianza donde les dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. No tengáis miedo, no os separéis. Yo pondré mi morada en medio de vosotros. Pero resulta que, ¿cómo es posible que Dios, que es santo, totalmente santo, 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 pueda habitar, pueda poner su morada en medio de un pueblo que ya conocemos cómo es? Un pueblo de hombres pecadores, de hombres que en cuanto tienen la mínima oportunidad hacen alianza con los pueblos extranjeros o se van detrás de los ídolos. Y Dios dice que va a poner su morada, o sea, la santidad va a habitar en medio de un pueblo de pecadores. ¿Cómo se puede dar eso? Pues para que se dé eso, Dios va a llamar a este pueblo, por medio de los profetas, por medio de la ley, le va a llamar continuamente
a la conversión. Convertíos. Porque lo santo solo puede habitar en medio de un pueblo santo. Por eso el pueblo, para que Dios pueda habitar en medio de ellos, están llamados a purificarse, a convertirse. Por eso si vosotros vais a las sinagogas o donde los hebreos, siempre antes de hacer cualquier cosa, de entrar a rezar, se hacen los baños de purificación, que son baños pues para poder estar puros, de purificación, antes de acercarse a Dios, antes de celebrar la liturgia. Por eso antiguamente también los primeros cristianos, que la mayoría venían de la tradición hebrea, también se hacían bautizar en piscinas bautismales. Al principio, las pilas bautismales no eran unas pilas como las conocemos nosotros, así con una garrafica y tal. Eran verdaderas piscinas bautismales. Si habéis ido a Santa Engracia, cuando bajas a la cripta, ahí se ve todavía una pila, lo que sería una mikvá, donde se hacían los baños rituales ellos y donde los cristianos se bautizaban, con 7 escaleras de descendimiento. Luego estaba ahí el obispo, se bautizaban, subían, se les ponía una vestidura blanca y podían entrar a participar del misterio de la Eucaristía. Y eran, verdad, siempre ha habido esta conciencia, que para acercarse a Dios había que estar purificado. Entonces Dios va a ayudar al pueblo con instrumentos, le va a dar como gracias para poderse volver a Él, para poderse convertirse. Mirad, nosotros el problema, perdonad que os diga, yo soy sacerdote, el problema que entiendo yo por qué el sacramento de la confesión hoy está tan en crisis, es porque se le ha perdido un poco el verdadero sentido. Nosotros entendemos que confesarse es como ir a la tintorería con un traje lleno de manchas a que me lo limpien y me lo devuelvan limpio. Y ya está. O sea, yo voy, le digo al cura lo que le tengo que decir, tal, y me voy. Me echa un poco de ácido sulfúrico o de lejía. Vosotros si tuvierais un pozo y de repente empezaran a salir manchas, pues bien, tú le puedes echar ácido sulfúrico, lejía, cloro, vale, y las manchas se van. Pero al rato vuelven a salir. Más lejía, más cloro, se van. O sea, hasta que no vayas al fondo del pozo y cojas el animal muerto, el ratón o lo que sea que se haya muerto ahí, o el gato, y que se está corrompiendo y que se está yendo de... y está... hasta que no cojas y lo saques, va a estar continuamente sacando manchas. Así es el alma del hombre, así es la vida del hombre. O sea, es verdad que confesar los pecados es un aspecto, pero es un aspecto. Es verdad que la penitencia, o lo que se llama la expiación, es un aspecto, pero es un aspecto. Si tuviéramos aquí un cuadrado grande, pues tendríamos, sobre el sacramento de la reconciliación, pues tendríamos un aspecto, confesar vocalmente los pecados. Otro aspecto, hacer la penitencia. Pero todo formaría parte, dijéramos, pero el centro del sacramento de la reconciliación es la conversión. O sea, el Señor no ha venido aquí solo para hacer de ti, hacer unos remiendos, unos cosidos ahí, a ajustarte el pantalón o lo que sea, ¿no? Ha venido a hacer un hombre nuevo, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados al cielo. Y al cielo, en el cielo todo es santo.
No hay espacio para la mancha, no hay espacio para el pecado. O sea, para entrar en el cielo, hablando así, hermanos, solo entra lo santo. O sea que si tú estás llamado al cielo, el Señor tiene que hacer de ti un santo, pero un santo de altar, como lo ha hecho con la Madre Rafols, como lo ha hecho con San Francisco de Asís, con San Francisco Javier, con San Juan Pablo II, con Carlos Acutis y con igual. Si el Señor te está llamando, nos está llamando al cielo. O sea, no está haciendo para quitarnos un pecadillo o una cosa que nos molesta. Oye, pues mira, yo es que tengo un carácter así que es que basta que me digan cualquier cosa y salto, a ver si Dios mío me lo quita, si me haces un poquito más majo. O me haces un poco más, que soy bastante tacaño, a ver si me haces un poco más generoso. O menos perezoso, que es que, me cuesta rezar, a ver si me haces un poquito. Y ya, entonces ya estoy feliz y tal, ¿no? ¿No? El Señor ha venido a coger este hombre viejo, a sumergirlo en las aguas del bautismo, a dejarlo ahí bien sumergidico, y que de ahí pueda resurgir un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Un hombre nuevo, ¿cómo este hombre nuevo? Como dirá San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bien, digo esto porque ya desde el Antiguo Testamento, ya Dios que llama a su pueblo a la santidad. Estableceré mi morada entre vosotros y no rechazaré. Caminaré entre vosotros, yo seré vuestro pueblo y vosotros seréis mi pueblo. Pero Dios sabe que habita en medio de un pueblo pecador infiel y no se escandaliza de sus pecados. Por eso, en su misericordia por boca de Moisés, Dios dicta al pueblo algunas normas a observar para presentarse en su presencia. Después de haber ofrecido algunos sacrificios por el perdón de los pecados y así ser purificados. Por ejemplo, un israelita podía volverse impuro de varias maneras, entrando en contacto con enfermedades de la piel, o bien tocando moho o cadáveres, o con cualquier cosa asociada con la mortalidad y la pérdida de la vida, porque la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, ya que la esencia de Dios es la vida. Otra causa de impureza era el consumo alimentario de ciertos animales, sin respetar las leyes del alimento kosher, ni las normas de higiene. Estas y otras normas servían para recordar a Israel que la santidad de Dios afectaba a todas las áreas de su vida. Los israelitas están llamados a vivir de manera diferente a los cananeos, que son los paganos, a cuidar de los pobres en lugar de ignorarlos, a tener un alto nivel de integridad sexual, a promover la justicia en toda la tierra. O sea, el pueblo de Israel tiene conciencia de que es un pueblo distinto a todas las naciones, que es pueblo de Dios. Y esto, para ellos dijéramos, como que es muy fuerte. Y Dios está presente en toda su vida. Es un poco, podemos poner el ejemplo, pues como aquí en España era hace 50 o 60 años, donde toda la sociedad española estaba permeada por el catolicismo. Oye, la educación católica, la televisión, oye, pues más o menos se podía ver, había una calidad en la radio, en la televisión. Hoy no puedes encender la televisión, es que no la puedes encender, es que son palabrota tras palabrota, es denigración, es todo vulgaridad. La salud católica, cristiana. Aquí esta casa, Las Sanas, ibas al rollo Villanova, chicas jóvenes que renunciaban a todo y iban a vivir ahí, con
con lo peor de lo peor, lo que significaban los enfermos, ¿eh? O en el clínico, o en la casa grande. Chicas que dejaban todo, que se preparaban bien, que iban a vivir ahí en medio de ellos. Ahí están las casas todavía y y la salud. Yo me acuerdo, a mí me operaron en la Montpellier, que estaban las franciscanas, una operación grande. Pues una gozada que te operen. Pues eso, o sea, todo. El trato, la dignidad, el trato, el cuidado. No es lo mismo hacer las cosas porque hay que hacerlas o hacer las cosas por amor a Dios y viendo en el enfermo a Jesucristo y consagrándote a ellos. Bueno, la salud, todo, ¿no? Y hoy, fijaros en poco tiempo lo que ha arrasado la secularización con un poco, pues con todo, ¿no? Bien, entonces, para Israel, Dios estaba presente en todos los aspectos de su vida. Comían, Dios. No sé qué, Dios. Se levantaban, tienen un montón de oraciones, de bendiciones, rezaban para todo. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero tienen 600 mandamientos que cumplir, ¿vale? Bien, pero había, entonces, en el libro también del Levítico, aparte de una serie de normas que cumplir, instituye a los sacerdotes, que son los de la familia de David. Le dice a Moisés de consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, mediadores entre Dios y el pueblo. O sea que la misión del sacerdote era ofrecer, recoger las ofrendas del pueblo y presentárselas a Dios, y recibir la bendición de Dios y bendecir al pueblo. O sea, los sacerdotes tenían esta mediación como puente entre Dios y el pueblo. Para tener una idea de la importancia de la santidad de los sacerdotes, por eso el sacerdote estaba llamado a la santidad, a ser santo, a un alto nivel de santidad moral. El Levítico nos presenta, por ejemplo, para ver la importancia que tenía la santidad de los sacerdotes, el Levítico nos presenta un hecho terrible. Inmediatamente después de la consagración de la familia de Aarón, 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, irrumpen de forma violenta en la tienda a la presencia de Dios, infringiendo claramente las normas del Señor, y por eso son devorados por el fuego. Este hecho nos hace presente la importancia de vivir en la presencia de un Dios santo. Él es bondad pura, pero se vuelve peligroso para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Por eso es fundamental que los sacerdotes de Israel sean santos y con ellos también el pueblo de Israel. El Levítico presenta varias formas en las que Dios ayuda a Israel, pueblo pecador, a vivir en su santa presencia. Los profetas suscitados por Dios van a recibir la misión de desenmascarar la observancia ritual exterior hipócrita, mientras que se explotaba al débil y al pobre, y profetizan un nuevo Moisés que pondría su espíritu y escribiría sus leyes en nuestros corazones. Es el peligro de la hipocresía, en el que todos podemos caer. Exteriormente parecemos buenos y justos, pero de nuestro corazón nacen las pasiones contra las cuales debemos constantemente combatir. Un poco de agua que se me seca. Es que he comido bien hoy. Perdón. Mirad la hipocresía, hermanos. Huid de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es un poco pues como una doble vida. O sea, ¿cómo puedes ir tú, por ejemplo, perdonad que os hable así con franqueza, ¿cómo puedes ir tú a llevarle la comunión a un enfermo
a acompañar a un enfermo, a visitar a un enfermo, y luego resulta que no te hablas con tu hermana, o con tu cuñada, o con tu nuera? O sea, por un lado, o vas a no sé qué, rezas, haces un montón de cosas, pero luego tu corazón, ahí está enquistado una rabia y unos juicios y unas cosas y un orgullo y un que tiene que ser ella la que me venga y pida disculpas, porque siempre he sido yo. Eso es la hipocresía. La hipocresía. Y esto es fuertemente denunciado por los profetas y ya desde el Antiguo Testamento. Y yo pienso que de ahí nos escapamos poquicos. El primero que no me escapo soy yo. Entonces, están los sacrificios rituales, y en estos sacrificios rituales hay un elemento que es la sangre. La sangre para Israel es muy importante porque la sangre es imagen de la vida. La sangre era para los judíos, como para todo Oriente Antiguo, la sede de la vida. Por eso en el libro del Génesis dice, solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Derramar la sangre humana era castigado con la muerte, porque el hombre está hecho a imagen de Dios, y su vida, que está en la sangre y que es consecuencia sagrada, se tenía el derecho de matar a los animales y de comerlos, a condición de no consumir su sangre, porque la vida pertenece a Dios. La sangre de los animales durante los sacrificios se trataba con prescripciones rituales. Y aquí se entiende, por ejemplo, el sacrificio de Isaac. E Isaac es figura de Cristo. Mirad, Dios llama a Abraham, le dice, ponte en camino, te voy a dar un hijo del seno estéril de tu mujer, te voy a dar una tierra, más descendencia que las estrellas del cielo, que las arenas del mar. Abraham se pone en camino, crea esa palabra y se pone en camino. Va a pasar un montón de cosas, y al final Dios, su mujer va a tener un hijo y le va a poner por nombre Isaac, hijo de la risa, porque Sara, la mujer, cuando escuchó que ella, ya mayor, iba a tener un hijo, se rió, hijo de la risa. No lo tuvo Abraham, también como hombre que es, pensó, es imposible también, hombre, que sí, Dios me habrá dicho, tendrás un hijo, pero hombre, con mi mujer pobre, que seguramente habrá querido decir que lo tenga con mi esclava, con Agar, porque en ese tiempo se podían tener hijos con la esclava daba luz en el regazo de la ama, de la señora, y ese hijo pertenecía al Señor. Y es así como tiene un hijo con Agar, que se llamará Ismael, pero Dios va a tener que aparecerse de nuevo y le va a decir, no, Abraham, no es el hijo ese tuyo de la razón que tú piensas, es el hijo de la fe, porque Dios tiene poder para que de la muerte sacar la vida, por eso es Dios. Y le va a dar un hijo, Isaac. Pero mira por dónde, que cuando tiene 13 hijos, tiene 13 años, le va a decir Dios a Abraham, Abraham, sube al monte Moria y ofréceme a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, ¿qué va a decir? O sea, pero a ver, tú me has hecho pasar aquí, me has prometido, me has dado lo que yo estaba pidiendo, lo que yo deseaba, y ahora vas y me lo pides. ¿Eres Dios? ¿Eres un monstruo? ¿O qué pasa? Pero Abraham va a obedecer y va a coger a su hijo y va a subir al monte Moria con la leña, y el hijo, rubito, con ojos azules, le va a preguntar, papá, tenemos la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el carnero para la oblación? Y Abraham le va a decir a su hijo, Dios proveerá en el monte
Dios proveerá un carnero. Y en efecto, va a llegar, lo va a atar, porque no se podía mover para que fuera bien el ritual. Y cuando levanta el puñal, el cuchillo para matar al hijo, fijaros lo que significa, Dios va a mandar un ángel y va a decir: Abraham, para. He visto que tu corazón es según Dios. Dice, y mira ahí, y va a mirar en el zarzal un carnero. ¿Sabéis cuáles son los carneros? Los que tienen así, los cuernos así. Porque esto es muy importante, porque sabéis que la palabra jubileo no viene de jubilación. Bueno, también, o jubilación viene de jubileo. La palabra jubileo viene de Yobel. Yobel, con Y, significa carnero. Es más, significa el cuerno del carnero, que es con los que en Israel suenan para llamar al día de la expiación, el día de la purificación, cuando empieza el año santo. Yobel, hoy qué bien suena aquí esta iglesia. Yobel. Y este Yobel hace referencia al carnero de Isaac. Bien, entonces, esto es muy importante porque en el sacrificio de Isaac, Dios ha provisto un carnero para sacrificar en su lugar, como prefiguración del sacrificio de Jesucristo, que ha aceptado ser sacrificado en nuestro lugar. Y de aquí aparece un término teológico muy importante que se llama la sustitución vicaria. Será fundamental para comprender el corazón del jubileo que estamos celebrando del 2025. El Salmo 49 dice: por mucho que un hombre haga, no podrá escapar del sepulcro. El Señor nunca hubiera aceptado que un hombre ofreciera su propia sangre. Eso lo hacían los dioses paganos, que se gratificaban con la sangre, ¿no?, de los hombres y de... No, Dios nunca se hubiera aceptado la sangre de un hombre. Por eso en su misericordia ofreció a su propio Hijo, hecho hombre, para que siendo Hijo de Dios destruyese el poder de la muerte, ofreciendo su propio cuerpo por nuestra salvación. Jesucristo ha muerto en nuestro lugar y resucitando ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha dado el Espíritu Santo para convertirnos en hijos de Dios. O sea, la sustitución vicaria significa que nosotros por nuestros pecados que han ofendido a Dios mereceríamos la muerte. ¡Hola, qué exagerado! Mereceríamos la muerte. Mira, si yo le pego a uno que viene por la calle, ¡pam!, le pego un puñetazo, pues me voy a tener que chupar algunos días de calabozo, seguro. Pues pegar a Dios, ofender a Dios. Imaginaros, o sea, la culpa, la pena eterna, o sea, la muerte. Es como que fuera yo condenado al paredón de fusilamiento y me hubieran colocado ya ahí en el paredón, más o menos como la historia de San Maximiliano Kolbe, no sé si la conocéis, en el campo de concentración Auschwitz. Bueno, me hubieran colocado en el paredón de apuntamiento, de fusilamiento, con los ojos tapados, escucho solo los fusiles, al soldado que dice: ¡carguen! ¡Apunten! Imaginaros yo ahí, Dios mío, qué terror, seguramente hasta todo. Y en ese momento, una voz que dijera: no, dejadlo libre, yo voy a morir en su lugar. Voy a morir en su lugar. O sea, con nuestros pecados, hermanos, nosotros hemos merecido la muerte, el infierno. Pero Jesucristo,
como este cordero, como este carnero, Dios lo ha mandado para que cargue sobre él nuestros pecados. Por eso la pasión de Cristo no es un chiste. Toda la ignominia, todo lo que vivió, sufrió Cristo, no es un chiste. Estaba cargando sobre sí los pecados de todos los hombres. Y la muerte en cruz, que es la muerte más tremenda que se podía sufrir y vivir, Cristo entró. Claramente para entrar tuvo que sudar sangre. No fue fácil beber ese cáliz. Pero entró con docilidad por amor, rescatándonos. O sea, no hemos sido rescatados con dinero, hemos sido rescatados a precio de sangre, de la sangre de Cristo. O sea, fíjate el valor que tienes, hermano, el valor que tengo yo, el valor que tiene el que está en la cárcel, el valor que tiene el hermano al que tú vas a visitar enfermo. Dios ha dado a su Hijo por él. Jesucristo ha muerto en cruz por él, ha derramado su sangre por él. San Camilo de Lelis, cuando se acercaba a un enfermo, a la cama de un enfermo, el de los Camilos, pues hacía así, como hacemos delante del Señor, delante del sagrario, porque creía realmente en la presencia real de Jesús en el enfermo, porque Jesucristo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso, hermanos, ha instituido este año jubilar y esta reparación ya está puesta ya desde el Antiguo Testamento. Voy a ir un poquito rápido. Bueno, dice, el jubileo aparece en el Levítico 25, 8, 9, donde dice, contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. Estas 7 semanas de años formarán un periodo de 49 años. El día 10 del 7º mes tocarás el cuerno, Yobel. En el día de la expiación, Yom Kippur, haréis sonar el cuerno por toda la tierra. Y ese año, o sea, 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49, pues el 50. El año jubilar era cada 50 años en Israel. ¿Y qué sucedía ese año? Pues era un año de reposo. Durante el año del jubileo la tierra debe quedar en reposo. Esto significa que el pueblo no es dueño de la tierra ni de su trabajo. El único Señor es Adonai. Y el hombre debe vivir en la verdad de que él no es dueño de su propia vida, ni de su tierra, ni del trabajo de sus manos. Es, por tanto, un año de confianza en la gracia y en la providencia divina. Dios provee, fijaros qué lluvia más maravillosa. El año pasado estábamos todos ahí preocupados, los pantanos secos, esto ya no sé qué, y Dios este año ha provisto. Unos días estupendos, una lluvia estupenda, están todos los pantanos llenos, la tierra se está realmente hasta la climatología está celebrando el jubileo, porque está siendo una renovación de toda la tierra. Veréis qué cultivos tan estupendos van a salir este año. El jubileo es también un año de remisión de las deudas y de las propiedades. Uno de sus aspectos más importantes es la restauración de las propiedades a las familias que eran originalmente propietarias. Esto significaba que las tierras vendidas por necesidad debían ser restituidas a sus propietarios originales. Este mecanismo garantizaba que la desigualdad económica no fuese permanente. O sea, no podías, si alguno tenía una deuda contigo, esa deuda venía perdonada. Pero venía perdonada porque había una certeza de que a nosotros nos habían perdonado. Aquí se entiende el evangelio de este que va donde el administrador, que va donde el señor, el propietario, y le dice, oye, págame la deuda que tienes, que eran 50.000 talentos, que sería lo que correspondería al salario medio de 6.000 años. O sea, una deuda
monumental, imposible de pagarla. Dice, no tengo yo para pagarte. Dice, bien, pues te queda perdonada. ¡Fua! ¡Qué alegría! Pero resulta que a este, al que se le ha perdonado una deuda tremenda que nunca hubiera podido pagar, al salir se encuentra con uno que le debe 10 talentos, nada, 100 euros, 50. ¡Hey, págame los 50 euros que me debes! Uy, perdona, si es que, mira, tengo que ir a comprar unas medicinas a mi esposa, a mis hijos, no tengo nada, ya te lo pagaré. ¡No, págamelo, págamelo! Lo coge del cuello, págamelo, págamelo. O te denuncio y te vas a la cárcel. O sea, te acaban de perdonar 50.000 talentos y no eres capaz tú de perdonar esto. De aquí viene lo de condonar, lo de perdonar la deuda. ¿Por qué podemos perdonar? Porque a nosotros Dios nos ha perdonado. Tú no puedes perdonar, hermano, la ofensa que te han hecho porque eres una persona estupenda, majísima, buenísima, no. No. Puedes perdonar hasta cierto límite, pero cuando este límite se rebasa, hasta ahí hemos acabado. Puedes perdonar, hermano, porque Dios te ha perdonado a ti, me ha perdonado a mí. El jubileo ordena también la liberación de los esclavos. Los esclavos entre los israelitas debían ser liberados durante el año jubilar. Esto reflejaba también la importancia de la libertad personal y la dignidad humana en la sociedad judía. El jubileo es una invitación a la libertad. Bien, y Jesucristo va a ser este jubileo definitivo. San Pablo en la carta a los Hebreos explica el cumplimiento en Jesucristo, teniendo la ley solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad mínima de las cosas, no tiene poder para conducir a la perfección. Por eso, entrando en el mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me has preparado un cuerpo, no aceptas ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces yo he dicho, he aquí que vengo porque de mí está escrito en el rollo del libro para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, Jesucristo es sacrificio, es sacerdote, ofrenda, víctima. Es decir, que nosotros no tenemos que ir con sacrificios a ganarnos el favor, el perdón de Dios. Es Cristo el que se ofrece por nosotros. La Eucaristía, hermanos, que le hemos cambiado un poco también el sentido, creemos que la Eucaristía es este ofertorio que venimos aquí con nuestras frutas, con nuestros libros, con nuestras cosas, a ponerlas en el altar. Bueno, también, pero no es que nosotros venimos a ofrecerle a Dios nada. Es Dios el que nos ofrece a su Hijo Jesucristo, en el pan y en el vino, en la hostia y en el vino. Qué pena que hoy cuando se dice hostia te suena así un poco, porque se ha desvirtuado esa palabra. La dicen el de la revuelta, el otro el del hormiguero, en la televisión. Hostia, hostia. Es una blasfemia gordísima. La hostia hace referencia, a no ser que te refieras a hostia sin H del puerto de Fiumicino de Roma, que no creo. La hostia hace referencia a la hostia santa. Jesucristo presente en cuerpo, en alma y en divinidad, que se nos dona, se nos ofrece. Por eso, ¿cómo no hacernos uno con Él? ¿Cómo no comulgar? Bueno, lo que decía al principio Jesucristo en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado con la unción, me ha mandado para anunciar a los pobres una buena nueva, para proclamar la liberación a los prisioneros. ¿Veis todo lo que decía el Levítico? A la vista a los ciegos, para libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Y concluye diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír con vuestros oídos. O sea, todos estos preceptos del Antiguo Testamento vienen cumplidos en Jesucristo. Pero no solo en Jesucristo, sino que Jesucristo a su vez lo va a dar plenamente a su iglesia, a los apóstoles. Y le va a decir a Pedro y a los apóstoles, tomad las llaves del cielo, lo que desatéis será desatado y lo que atéis será atado. El poder de Cristo, Cristo lo va a entregar plenamente a la iglesia.
Por eso, que el Papa ahora haya convocado, hermanos, este año jubilar, es muy importante. ¿Qué significa jubilar? Significa un año de gracia. O sea, claramente, en cualquier momento, en cualquier año, en cualquier tiempo, pues estamos llamados pues, a la conversión, estamos llamados a volvernos al Señor. Pero el año de jubilar es un año que el Señor nos permite como realizar la virtud con mayor facilidad. Entonces, ya voy terminando. Entonces, la indulgencia, voy a utilizar un poco estos términos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al inicio, el sacramento de la confesión, que es con lo que he empezado al inicio, no era así. O sea, ahora tú te vas, confiesas, el cura te absuelve y te reconcilia y te hace hacer una penitencia. Pero antiguamente en la tradición de la Iglesia no ha sido así. La reconciliación, la absolución venía al final. Al inicio venía al final de la vida. Y era una vida de penitencia toda la que uno tenía que hacer. Ya más adelante venía al final de un periodo, que es justamente este periodo. Yo cometía un pecado mortal, también leve, iba, lo confesaba, y entonces el día miércoles de ceniza se me imponía una penitencia. Se me vestía con un sayal, no podía participar de la Eucaristía, tenía que juntarme ahí con el ordo de los penitentes, que estaba cerca del ordo de los catecúmenos, y pasaba toda la Cuaresma pues con la penitencia. El día Jueves Santo, otra vez delante del obispo, el obispo me levantaba esa penitencia y me volvía a incorporar otra vez en la comunión con la Iglesia. Porque el pecado no era solamente que yo rompía la comunión con Dios, sino el pecado también me hacía romper la comunión con la Iglesia. Por eso el signo de ser reconciliado era reconciliado con Dios y con la Iglesia. Pero quiero decir que la reconciliación venía al final de un camino largo de penitencia. Pero cuando la reconciliación se anticipa, dijéramos, a la reconciliación, entonces es verdad que yo me voy a confesar y la culpa, el pecado me viene perdonado. Pero es que ese pecado que yo he cometido, hermanos, pues tiene unas consecuencias. Mirad, el ejemplo es como que, por ejemplo, los que sois padres, imagínate que un día viene tu hijo, ha cogido así, se ha enfadado contigo porque no le has dado permiso para algo, ha cogido ahí un alicate o una llave, ha ido a tu coche y le ha hecho una raya ahí en la puerta maja. Y luego ha dicho, ay, lo que he hecho. Voy a ir donde mi padre. Oye, papá, mira, es que te he rayado el coche. Y tu padre, y el padre, pues que ya es un hombre ya de la pastoral de la salud y ya muy así, muy convertido, le va a decir, nada, hijo, tranquilo, te perdono. Vale, te perdono, pero el rayón ahí está. ¿Vale? O sea, tú haces un pecado, pero el pecado tiene unas consecuencias. Tiene ese hijo, o sea, me refiero a ese hijo, ahí hay como una rabia que ha ido acumulando contra el padre, una serie de consecuencias. Es verdad que el pecado Entonces, esto es muy importante porque a veces esto de la indulgencia, la pena temporal, la pena eterna, no se entiende a veces muy bien, ¿no? Pero iría un poco por ahí. Luego, claro, ese coche, pues habrá que arreglarlo, habrá que no sé qué y habrá que tal. O, por ejemplo, oye, tú puedes un día ir y pegarle un grito a tu esposa,
o tirarle el plato de comida, y luego, y te vas y te confiesas, o lo has dicho no sé qué, alguna palabra, algún insulto, y las palabras, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Es como un bote de pasta de dientes, ¿no? Que tú la apretas, sale la pasta, intenta volver a meterla dentro, es imposible. Pues muchas veces las palabras nos pasa lo mismo. Ya las hemos dicho, las hemos dicho. Luego, vale, te confiesas, mira, me confieso que le he insultado a mi mujer o la he denigrado, tal. Vale, pues yo te perdono, tal, 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 tal. Reza un Ave María y ya está. Vale, muy bien. Dios te perdona porque el sacramento es siempre eficaz. Pero ahí hay una pena, ahí hay un daño, ahí hay unas consecuencias, ¿eh? Que tendrás que penar. Luego tendrás que ir donde tu mujer, pedirle también perdón, invitarla a cenar, hacerle cariñicos, llevarle unas flores, y otro día, y hasta que se le pase el enfado. Habrá una pena. Pues así también, ¿eh? Entonces, el año de Dios nos da, la Iglesia nos da la posibilidad de ganar indulgencias, ¿no? Hay muchísimas ocasiones para ganar indulgencias, pero en el año jubilar, pues dijéramos, es un año especial. Y aquí, ¿cómo se gana indulgencias? Bueno, pues hay varias maneras. Ahí hay un documento que ha salido de parte de la Iglesia, pues yendo a uno de estos lugares señalados, de estas iglesias señaladas, te confiesas, vas a la iglesia, comulgas, rezas por las intenciones del Papa, y no es que te tienes que confesar cada vez que vas, o sea, tú te puedes confesar, porque se puede ganar una indulgencia cada día, una cada día. Te puedes confesar y en ese periodo que te has confesado, pues puedes ganar pues varias indulgencias. La puedes ganar por ti, por tu persona, o por aplicarla a los difuntos. A los difuntos que tal vez no han tenido tiempo para, pues esta pena, pues purificarla durante esta vida. Porque hay enfermos que, oye, ya la enfermedad en sí es un tiempo pues de purificación de las penas, pero hay otros que no la han podido purificar. Vale. Entonces el Señor está este estado intermedio que es el purgatorio. ¿Os acordáis que se rezaban por las almas del purgatorio? Vale, pues se ofrece la indulgencia por, oye, pues por mi tío, por mi madre o por no sé quién. Se aplica para que se pueda beneficiar, ¿vale? Entonces, también la Iglesia ha instituido un documento, y ya con eso termino, perdonad que me enrollo. Dice, esto es lo que ha dicho ahora para este jubileo 2025. Además, los fieles podrán conseguir la indulgencia si con ánimo devoto participarán en las misiones populares, en ejercicios espirituales o en encuentros de formación sobre los textos del Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, que se realicen en una iglesia u otro lugar adecuado según la intención del Santo Padre. Habla también de las monjas, y luego también habla de, a ver si lo encuentro, de las obras de caridad y de la visita a los enfermos. Es decir, que cada vez que vamos a visitar a un enfermo, tenemos la ocasión, hermanos, de lucrarnos o de beneficiarnos con una indulgencia. Bueno, hay aquí este documento que lo ha escrito la Santa Sede, que son las distintas maneras para ganar las indulgencias. Y bueno, pues ya termino aquí, no sé qué más, porque si no me parece que me estoy alargando demasiado. Pues vamos a terminar, vamos a hacer la oración que me ha dicho la hermana, la oración que ha instituido el Papa por el año jubilar. Nos ponemos de pie. Qué papeleo, madre mía. A ver si la encuentro. Venga, aquí está.
Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencida las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios, bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Firmado por Francisco. Bien, pues podéis conseguir esta bula, que se puede comprar en la editorial San Pablo, donde sea. Espes nos confundi, que es muy bonita, muy pequeñita, y como lectura espiritual os ayudará.